Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 22. Hechos 4, 22. Vamos a leer. Los invito a que podamos abrir nuestra Biblia o nuestro dispositivo y juntos leamos la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente, verso 22. Ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Repito el verso 31 que dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Señor amado y bendito, te adoramos, Rey, y exaltamos tu nombre. Una vez más estamos reunidos, Señor. Una vez más, Padre Santo, para oír tu palabra. Una vez más, Señor, para oír tu consejo y oír tu voz. Queremos, Padre Santo, que en cada momento podamos recibir, Señor amado, que podamos crecer, Señor, y que no veamos, Señor, estos momentos como religiosamente, Padre, o que sean, Señor amado, solamente para cumplir, sino que de verdad, Señor, estamos en tu presencia, anhelando, deseando, Señor, y creciendo más que todo, Padre, para poder entender cada día más tu palabra, Señor amado. Oramos, Padre Santo, para que en todo lo que hablemos y digamos, tú te lleves la gloria, Señor. Y ante todo, Padre Santo, para que aquellas personas, amigos, Señor, que nos miran a través de las redes sociales, Señor, puedan conocerte. Los que estamos aquí, Padre, también, Señor, que puedan venir a tus pies rendidos, Señor, y reconocer, Padre amado, y venir a las delicias, Señor, que solamente tú puedes dar a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Háblanos, Padre Santo, que tu pueblo escucha, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema de esta noche, hermanos, voy a ser breve, solo les voy a pedir que me regalen su atención. Lleva por título: Una iglesia en oración. Una iglesia en oración. Yo sé, hermanos, de que cuando hablamos del tema de la oración, y eso creo que puedo decir que coincido y coincidimos probablemente con muchos consiervos, que la cuestión de la oración no la cuestión, sino las reuniones de oración son las reuniones que más pobres se encuentran en cuanto a asistencia. Pero ciertamente, hermanos, aunque sean las más pobres, ciertamente hay unos cuantos fieles que allí están, hermanos, orando, buscando. Y cuando me refiero, hermanos, no solamente localmente, que vengan, ¿verdad? O que se haga un servicio de oración, o que haya un día específico de oración, ¿verdad? Y que la iglesia venga, los miembros vengan, sino que también en casa, ¿verdad? En su tiempo libre, pueda haber una iglesia que esté orando. El caso que estamos viendo, hermanos, ya varias semanas atrás, la sanidad de este hombre cojo,
nos va llevando y nos va llevando, hermanos, y nos va a seguir llevando todavía más a aprender cosas en cuanto al proceso del discipulado, a lo mejor, y en cuanto, hermano, al crecimiento personal de cada uno como creyente. Si se dieron cuenta y si tomamos en cuenta, hermanos, el inicio de esta sanidad, era Pedro y Juan camino a la oración. Pedro y Juan tenían por costumbre, hermanos, miren, quiero que pudiéramos o que se pudieran adentrar conmigo. Yo cuando leo la palabra, yo hago esto, hermanos, y es muy personal, pero se los voy a compartir. Cuando yo leo la palabra, yo trato de adentrarme en la narración de la Escritura. Trato de como que imaginarme que yo voy por allí en lo que estoy leyendo. Para que de alguna manera tratar de entender, hermanos, porque hay partes en la Biblia, si nosotros leemos la Escritura de corrido, lo vamos a hacer una lectura probablemente muy superficial. Y no vamos a lo mejor, hermanos, a disfrutar los momentos probablemente donde Pablo quizá con emoción de hablar del Señor, o con coraje, hermanos, por el impedimento, o no solamente Pedro, Pablo, Juan, y los apóstoles, ¿verdad? Y todos aquellos hermanos que hablamos del Señor, cuando, hermanos, se expresa en las Escrituras momentos que ellos están, hermanos, no solamente están hablando, sino que están exponiendo, hermanos, abiertamente la palabra del Señor. Y eso, hermanos, solo se puede lograr cuando uno se adentra, mejor dicho, en las Escrituras. Pero Pedro y Juan, en el capítulo 3 que leímos, ¿verdad? No lo vamos a leer porque ya lo pasamos, pero dice la Escritura que ellos iban camino a la oración. Entonces les digo, hermano, esto es una actividad que cuesta, hermanos, cuesta. Que vengan a la oración, y cuesta probablemente también que se dedique tiempo a la oración. Es muy difícil, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la carne en realidad no quiere, y hay que ser honestos en eso. O sea, uno no puede decir, hermano, uno va, hermano, avanzando espiritualmente. Y a medida que uno va creciendo espiritualmente, la oración se tiene que volver parte de nuestro hábito personal. Pero cuesta, ¿verdad? Cuesta en el sentido humano. Aquel que, hermano, ya le ha entregado su vida al Señor sabe que la oración es la única manera en la que uno se puede comunicar con el Señor. Y Dios, a través de su palabra, nos habla a nosotros. Entonces, hablar, hermanos, de una iglesia en oración, no es solamente, hermanos, estar pensando, ¿verdad?, en el acontecimiento que vivieron Pedro y Juan, sino también, hermanos, ver cómo es que la iglesia está apoyando a Pedro y Juan en esta situación. Vamos a leer el versículo 22 de este capítulo 4 que leímos. 22 y 23 probablemente. Dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Se recuerdan el versículo 20? ¿Qué fue lo que les dijeron? En el versículo 19, perdón, creo es el versículo 19, si no me equivoco. ...18 y 19... Bueno, lo voy a leer por si no se recuerdan. Dice el versículo 18 y 19. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, dice el versículo 23 que vinieron a los suyos y contaron. Hermano, contaron lo que había pasado, contaron la situación con la que ellos se estaban enfrentando, contaron lo que, hermanos, habían pasado en la cárcel por la sanidad de un hombre. Hermano, y este es el punto probablemente donde entra la iglesia.
donde, hermano, la iglesia tiene que respaldar en oración al que está predicando la palabra del Señor. Miren, hermanos, dice el versículo 24 de este capítulo 4. Pedro y Juan salieron de la cárcel, hermanos, los soltaron, les dijeron que no hablaran de Jesús. Ellos respondieron, hermanos, juzguen ustedes si es más justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y se fueron. El versículo 20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Y estamos en la narración todavía bíblica, hermano. Pero el versículo 24, aquí es a donde entra la iglesia, hermano, en una unanimidad con lo que Pedro y Juan habían vivido. No ellos lo vivieron, pero ellos se solidificaron con ellos. Se unieron, hermanos, probablemente en el sentimiento a ellos. Versículo 24 dice, y ellos habiéndolos oído, o sea, se acercaron a la congregación. Y ellos habiéndolos oído, dice, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Saben qué significa la palabra unánime? Podemos tomarlo quizá como una voz, o sea, un grupo que se une en una voz, que tienen un mismo pensamiento, que tienen una misma sentimiento. El diccionario de la Real Academia Española, hermanos, dice que es dicho de dos o más personas que tienen el mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. O sea, todo aquello, hermano, que nosotros podamos decir, o sea, nos une. Decimos una sola voz, no es porque solamente está hablando uno, sino porque todos juntos, hermano, tenemos ese mismo pensamiento. La escritura dice, hermano, que ellos, habiéndolo oído, lo que Pedro y Juan dijeron, unánimes, dice, alzaron la voz. O sea, hermano, desde el momento que Pedro y Juan, hermano, es por eso que yo les digo que me trato de introducir yo en las escrituras, porque si yo les preguntara a ustedes, hermano, ¿por qué ellos alzarían la voz? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? ¿Por qué alzaron la voz estos hombres al oír a Pedro y a Juan? Para que los escucharan bien, porque no se oía. ¿Por qué? ¿Para interrumpir? Hermano, ellos les contaron que estuvieron en la cárcel. Pedro y Juan contaron a la iglesia que los habían metido a la cárcel por haber sanado a un cojo, por haber dado o por haber producido un milagro en el nombre de Jesús. Y que les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Hermano, lo que está sucediendo aquí en la iglesia, hermano, es que ellos sintieron el mismo celo de Pedro y Juan. ¿Entienden? No es porque no quieran, porque querían que los oyeran. No porque no los interrumpieran, hermano. El alzar la voz, hermano, les dije por eso, la definición de unánime. El mismo sentimiento. Lo que el versículo 20 dijeron Pedro y Juan, hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando ellos les contaron esto, hermano, ellos se fueron delante de Dios y dijeron, Señor, ven la porción de la escritura que dice, unánimes, dice, alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. O sea, hermano, hay que parafrasear toda la escritura para que la podamos entender entonces. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, se están dirigiendo en oración, hermano, a Dios, porque ellos sentían también como si les hubieran dicho, ya no hablen en el nombre de Jesús. No es porque querían que los oyeran. No es porque a ver quién habla más fuerte. No para que los interrumpieran. No, hermano, es porque ellos estaban sintiendo lo mismo. Por eso es que, hermano, es una iglesia que ora. Miren, yo sé que cuando uno está predicando, prácticamente es mi tarea hacer esta tarea, valga la redundancia.
de exponer y de presentarles la escritura, hermano, de una manera que ustedes la puedan entender. Pero, hermano, yo necesito el respaldo de la iglesia. ¿De qué me sirve, mi hermano, estar aquí todo el tiempo, hermano? Bueno, sí me sirve porque sigo aprendiendo. Pero, hermano, ¿qué sentimiento hay de allá para acá? Yo quiero que ustedes reciban y yo me esfuerzo para que ustedes traten de entender. Y en algunos momentos, hermano, yo me emociono también al momento de predicar. En algunos momentos yo me adiento tanto en la palabra, hermano, que siento como que estoy viviendo la palabra. Para que ustedes traten, hermano, de recibir las escrituras como son. Pero, hermano, necesitamos nosotros los que predicamos también el respaldo de ustedes. Pedro y Juan fueron a la iglesia, hermano, y les contaron lo que había sucedido con ellos. Hermano, miren, léanse todo el capítulo 3 y lleguen hasta donde vamos. Unan la narración bíblica y van a ver que cuando llegan al versículo 24, la iglesia, hermano, sintió lo mismo que Pedro y Juan. Hermano, ¿cómo se sentirán ustedes que les digan, ya no hablen en el nombre de Jesús? Bueno, ya no hablamos. Bueno, pues no me vayan a correr de mi trabajo. Bueno, entonces, como ya no se puede predicar, pues entonces, volvámonos mormones o testigos. Los testigos ahora, hermano, mandan cartitas por correo a las casas, más fácil. O sea, hermano, la iglesia tiene que seguir predicando. Nuestra tarea, hermano, como evangélicos creyentes, hermano, es de ir y predicar la palabra del Señor. ¿Sí o no? Hermano, dile al que está a tu lado, ¿tú predicas? Pregúntale al que está al lado, ¿tú predicas? Hermano, es que no es, miren, pararse aquí no es fácil. Bueno, es fácil venir y pararse, pero llevar la palabra y exponerla. Yo me recuerdo de alguien que dijo una vez, no, yo no quiero ser ningún tipo de privilegio porque después me van a querer poner allá enfrente. ¿Qué quiere decir eso? Una de dos, o le tienen miedo a exponerse, a que lo vean, o de verdad no quiere predicar el evangelio. Pero el que conoce, hermano, del Señor, el que ha conocido de Dios y el que tiene, hermano, un encuentro real con el Señor, solo quiere estar hablando del Señor. Si nosotros nos dieron la oportunidad, hermano, si el llamado, fíjense que el llamado a ser, hermano, ministro, es eso, de ir y predicar el evangelio y exponerlo de alguna manera, hermano. Probablemente ese es mi sentimiento, hermano, para que ustedes lo puedan entender. Hermano, yo conozco hombres que son pastores, que se suben a predicar y están hablando y diciendo y están allí, hermano, y uno trata de conectar las palabras y trata uno de a dónde la enchufo esta con aquella, hermano, y vamos a orar, hermanos. El predicador terminó. ¿Y de qué habló? ¿Cuál fue el mensaje? Pero ¿saben por qué, hermano, también? Porque probablemente el siervo no tiene una iglesia que esté orando por él para que él pueda conectar. Porque tampoco es fácil, hermano, pararse aquí, hermano, en el púlpito y exponer la palabra del Señor. Ahora, cuando uno tiene, hermano, el sentimiento de Pedro y Juan, es un poco más fácil, discúlpeme, pero es un poco más fácil. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo te respalda por lo que tú estás haciendo. El Espíritu Santo te va guiando por allí para que tú entiendas. Hermano, mire, si tú entiendes el mensaje, si tú entiendes lo que estás leyendo, a la hora de que te toque a ti hablar, lo vas a poder explicar, porque lo estás entendiendo. Pero si tú no lo entiendes, ¿qué vamos a hacer?
La iglesia estaba unánime con él, hermano. Mírense lo que pasó en Hechos 2:42. Vamos a la escritura, hermanos. Pedro acababa de predicar su primer mensaje. Expuso la palabra del Señor. Solo el versículo 42. Perdón. Ya se habían reunido los primeros 3,000 que habían aceptado al Señor. Y dice el versículo 42. ¿Lo tienen? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué? Oraciones. O sea, la iglesia, hermano, en el primer momento que se reunieron, lo primero que hicieron, hermano, fue orar. Fue orar. Porque, hermano, ¿de dónde vamos a sacar nosotros la fuerza para hacer las cosas del Señor, hermano? Si el Señor no nos respalda y no nos guía. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano. O sea, la oración entró, hermano, desde el primer momento que se reunieron por primera vez. Allí estaba. Y no me refiero a este punto de Hechos 2:42, sino, hermano, en el momento que estaban reunidos los 120 en el aposento alto. Ahí se reunieron y el Espíritu Santo llegó porque estaban orando. ¿Están conmigo, hermanos? Es que este es el punto, hermano, de la Escritura. O sea, la iglesia respalda en oración, hermano, digamos, a sus líderes. Hermano, nosotros venimos los miércoles y nos estamos reuniendo y empezamos el tema de los miércoles, hermano, y pusimos, hermanos, como un título o un lema, ¿verdad? Que queríamos llegar a ser varones de Dios. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos ningún contacto con Dios hasta el momento que nos reunimos aquí, ¿de dónde vamos a sacar nosotros eso? No va a poder ser nunca, hermanos. Versículo 25 dice de Hechos 4. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Cordero y contra su Cristo. Fíjense que cuando o más bien cuando la iglesia se unió y empezaron a orar, ellos usaron el término, hermano, soberano Señor. O sea, lo que ellos estaban diciendo, hermano, o se estaban expresando, hermano, directamente al creador de toda la creación. Ellos no estaban, hermano, dirigiéndose a una imagen. Ellos no se estaban dirigiendo, hermano, a alguien que a lo mejor estuviera, hermano, pensando si podía ayudar o no. En el momento que ellos dijeron, hermano, en el versículo 24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, hermano. Ellos se están dirigiendo directamente al Creador. Porque ellos sabían, hermano, de que necesitaban el respaldo para seguir predicando el Evangelio. Ellos necesitaban, hermano, no solamente Pedro y Juan, todos los discípulos y todos aquellos que estaban creyendo con ellos. Necesitaban el respaldo del Señor. Hermano, este término de Señor, en el Nuevo Testamento, hermano, la palabra griega es kairos. Y se usó en la Septuaginta, hermano, para traducir el nombre divino, Yahweh, que nosotros lo tenemos en la Escritura también como Jehová, que es el nombre de Dios en realidad, o sea, para poderlo nombrar, porque el nombre de Dios, el tetragramatón, no se puede pronunciar.
Y esto se usaba en el Nuevo Testamento, hermano, fíjense, para referirse a Dios, al Padre, y también a Jesucristo. O sea, cuando ellos se están dirigiendo, hermano, y dicen, Señor, ellos se están dirigiendo directamente al Padre. ¿Se recuerdan el tema de la semana pasada? ¿Alguien se recuerda el tema de la semana pasada? Y le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, hermano, el Señor todo el tiempo respaldando a su iglesia. Hermano, y la iglesia no se va a dirigir a otro porque le reconocían que habían estado con Él. El versículo 29, hermanos, del capítulo 4 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermano, es que esto es lo que estaban viviendo ellos. La iglesia estaba entendiendo, hermano, la necesidad que tenían, hermano, de un respaldo divino de parte de Dios. De un respaldo, hermano, que solamente Dios podía darles. Pero ellos no estaban diciendo, hermano, mira a tus siervos para que sean prosperados. Mira a tus siervos para que, hermano, no, fíjense lo que dice el versículo 29. Y ahora, Señor, Padre, Jesús, mira sus amenazas. ¿Cuáles eran las amenazas de ellos hasta este momento? Hermanos, ¿cuáles eran las amenazas hasta este punto? Es que miren, hermano, tenemos que adentrarnos en las Escrituras. Están acá, hermanos, por favor. Es que este es el tiempo, hermano, que si no aprovechamos, no recibimos nada. Y luego vamos diciendo, hermano, ¿y de qué habló el pastor? A saber de qué habló. Mira sus amenazas. Que no hablen en el nombre de Jesús. Que no digan más que Jesús es el sanador. Y fíjense, hermano, la Escritura lo que dice en continuación a la oración de ellos, porque ellos están sabiendo que hay una amenaza o que hay un impedimento o que les van a impedir seguir predicando el evangelio y que ellos, hermanos, necesitan porque ellos quieren seguir predicando el evangelio. Dice el versículo 30, pasados 40 años, mientras extiendes tu mano. Bueno, voy a unir el versículo 29 y 30 para que lo podamos entender. Dice, ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense lo que están pidiendo ellos. Ellos están pidiendo, hermano, no están pidiendo para sí. Están pidiendo, hermano, para que la gente reconozca a Jesucristo y si hay alguna enfermedad, si hay algún problema físico, Dios los pueda sanar. Versículo 31, hermano, dice, cuando hubieron orado, acá atentos, hermano, es que esto es lo que provoca, hermano, cuando uno busca al Señor en realidad. Esto es lo que en realidad va a suceder cuando haya una iglesia que esté orando, hermano, por aquellos que están predicando la palabra. Y esto va a seguir sucediendo en cada momento, hermano, cuando el evangelio sea expuesto. Verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos salieron huyendo de ese lugar para salvar sus vidas. ¿Sí? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos salieron huyendo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, es que si yo les pregunto, yo quiero que me respondan, por favor. Hermano, ¿qué significaba esto de ser llenos del Espíritu Santo?
¿Otra vez el Pentecostés? ¿Otra vez, hermano, que Dios estaba llenando a la iglesia? Hermano, el Espíritu Santo llega, y cuando les dije la semana pasada, se los vuelvo a repetir y anótenlo para que no se les olvide, o métanlo en la mente, hermano, grábenlo. Cuando la Escritura habla que el Espíritu Santo llena, hermano, ya a los que ya habían, digamos, experimentado la primera vez, está diciendo, hermano, que el Espíritu Santo está respaldando. ¿Cuál era la petición de ellos? Del pueblo, de la iglesia. ¿Cuál era la petición de ellos? Mira las amenazas de esta gente. Mira que nos están impidiendo que hablemos en tu nombre, Señor. Pero danos, se lo voy a parafrasear porque es la Escritura de nuevo, a lo mejor no entienden esa palabra. Señor, respáldanos con valor. Danos autoridad, danos valor para seguir predicando tu palabra. Y mientras nosotros predicamos tu palabra, Señor, tú sana a aquel que tenga que ser sanado. Del alma primeramente y después del cuerpo. Que haya milagros y señales al momento de predicar tu palabra. Hermano, y todo esto, hermano, dice la Escritura entonces, cuando hubieron orado, cuando la iglesia, hermano, está orando, cuando la iglesia, hermano, se dispone a orar, entonces dice, el lugar en que estaban tembló. ¿Saben por qué? ¿Por qué tembló? Hermano, todos estaban en un sentir. Todos querían, hermano, que Dios respaldara esa oración. Entonces Dios dice, bueno, voy a respaldar a mis hijos. Y tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo es valor. Y hablaban con valor la palabra del Señor. Hermano, es que eso es lo que va a suceder. Cuando nosotros nos dispongamos a hablar la palabra del Señor, hermano, y estemos orando y le pidamos al Señor que nos respalde, hermano, el Señor va a respaldar a aquellos que hablen su palabra. Hermano, no a aquellos que van a utilizar la Biblia para sacar un beneficio personal o para aprovecharse de la gente, de la ignorancia de la gente. No, el Señor va a respaldar a aquellos, hermano, que hablen su palabra para que el nombre de Jesús sea glorificado. Fíjense, hermano, el verso 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, es que, hermano, la iglesia no estaba pidiendo para ellos. ¿Se recuerdan Mateo 28 qué dijo el Señor? 19 y 20, el Señor dijo, ya toda potestad me es dada, pero Él les dijo, oye, vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, Él les estaba diciendo, vayan y prediquen, vayan, hablen de mí, y a la gente que me reciba como su Salvador, bautícenlo, discipúlenlo, fórmenlo, enséñenle la palabra, y hermano, y mándenlo a predicar también. Y mientras yo voy a estar respaldando a todos ellos. Entonces, la iglesia, hermano, la iglesia que ora, la iglesia que, hermano, respalda a sus siervos, la iglesia que respalda a los líderes en oración, hermano, va a ser una iglesia, hermano, que va a ser bendecida. Hermano, necesitamos una iglesia así. Necesitamos ser una iglesia así. Hermano, que no pensemos solamente bueno, voy a ir al servicio para que me vean, o voy a ir a la reunión para que allí estoy. No, hermano, tengamos en nuestra mente algo diferente. Vamos a la iglesia porque quiero buscar del Señor. Vamos a la iglesia porque yo quiero oír qué me va a decir el Señor a través de su palabra. Vamos a la iglesia porque quiero entrar en la alabanza y quiero adorar a mi Señor. Vamos a la iglesia, hermano, porque allí el Espíritu Santo, hermano, nos va a dar valor para ir y predicar el Evangelio. Mientras, hermano, la iglesia está orando. Hermano, esto no acaba aquí. Esta experiencia de Pedro y Juan, por haber sanado a este hombre en el nombre de Jesús, no acaba aquí.
Pero sí, hermano, nos deja ver en este momento que ellos no solamente, hermano, fueron los únicos, sino que había una congregación que los estaba respaldando en oración también y que estaban en un mismo sentir. Esa es la importancia de la iglesia, hermano, que es unánime con los predicadores, que aman, hermano, el hablar de Jesús, que desean en todo tiempo, hermanos, que Jesucristo sea glorificado. Pero eso va a ser, hermano, cuando la iglesia ore. Y vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos en esta noche, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque eres tan bueno, Dios. Porque no somos dignos de ser llamados tus hijos y a ti te plació, Señor, en esta hora. En el momento, Padre, que te reconocimos, Señor, tú cambiaste totalmente el rumbo de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a ser mejores. Enséñanos cada día, Señor, a poder aprovechar mejor cada reunión, Padre, para adorarte y servirte. Ayúdanos, Dios, a poder congregarnos con mayor atención, Padre, para adorarte. Queremos ser una iglesia que ore, queremos ser una iglesia, Señor, que busque tu presencia. Queremos ser una iglesia respaldada por tu Espíritu Santo, Señor. Pero eso solamente tú lo puedes hacer, Señor. Nosotros, Señor, solamente buscando, anhelando cada día más tu presencia. Y la iglesia solamente podrá hacerlo a medida que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si hay alguien que quiera entregarle su vida al Señor en esta hora, este es el momento que Dios te llama para que vengas a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Esta invitación también es para nuestros amigos y hermanos que a través de las redes sociales nos llegan a ver o estarán viendo esta predicación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? ¿Quieres empezar a ser una iglesia que ore, que respalde en oración? No solamente que esté orando por ti, sino que ore por el predicador. ¿Quieres ser parte de ese grupo? Este es el momento, entrégale tu vida al Señor. Si quieres hacerlo, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo o a mí misma. Vengo a ti, Padre Santo. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Quiero ser parte de esa iglesia, Señor, que está buscando tu rostro en oración. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Ayúdame a vivir como es digno de un hijo de Dios o una hija de Dios. Perdóname, Padre Santo, por haber ignorado tanto tiempo tu palabra y tu verdad. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y guíame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.